Regresemos, es como he titulado este pasaje que vamos a ver el día de hoy en Esdras, en el capítulo 1. Y es que, como vimos la semana pasada en esta introducción de esta serie Avivamiento, los textos que estuvimos repasando nos llevó a conocer el estado espiritual en el que el pueblo de Dios se encontraba. Visitamos algunos pasajes en Segunda de Crónicas o también en Jeremías, y vimos este progreso en el que Dios estuvo advirtiendo una y otra vez al pueblo de Dios para que se arrepintiera del camino que había decidido llevar, que era el camino de la idolatría, el camino de alejarse de Dios. Y Dios mandó y fue paciente porque mandó profetas una y otra vez, pero el pueblo, mientras Dios era fiel, el pueblo era necio, el pueblo era terco, el pueblo era rebelde. Déjame hacer un paréntesis: cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero en realidad no es coincidencia. Muchos de nosotros también Dios nos ha hablado una y otra vez, y muchas veces hemos sido rebeldes. Cuando Dios le advirtió al pueblo que regresara a Él, lo hizo con amor, pero también advirtiéndoles acerca de lo que podría pasar si ellos continuaban en este camino de rebeldía. Y lo que les dijo fue que iba a llegar un momento en que el pueblo, el rey de Babilonia iba a venir y se los iba a llevar cautivos, y sabes, se cumplió. Pero no antes. Dios les hizo una promesa, incluso en medio de esta advertencia, que iban a estar cautivos durante 70 años. Mira rápidamente, para meternos otra vez en el contexto y empezar desde ahí, en Jeremías capítulo 25, leímos la semana pasada, en el verso 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dios puso un término para esto. Y como vimos la semana pasada, también encontramos que Daniel, conociendo que se estaban cumpliendo estos años, entonces, como dice ahí en Daniel capítulo 9, él se postró y buscó al Señor. Dice ahí en Daniel 9 verso 2: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y lo que provocó en Daniel fue que volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y eso es precisamente lo que profetizó Dios. Les dijo que iban a pasar estos 70 años y entonces iban a regresar a Él, buscándole con todo su corazón. Y dice: y me van a encontrar. Y sabes, Daniel, postrado como un hombre de Dios, confesando el pecado del pueblo, arrepintiéndose por el pecado del pueblo, confesando el pecado de toda la nación, y pidiendo conforme no a lo que el pueblo había hecho, sino a lo que Dios había prometido. Estaba haciendo esto, buscándole con todo el corazón, y Dios respondió. En Jeremías capítulo 25, una vez más, ahí está esa promesa, ¿no? En el versículo 13 dice: traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado. Y Dios lo cumplió. Jeremías 29, capítulo 29 versículo 10: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y ahí está Daniel, ¿no? Postrado delante de Dios, rindiéndose ante Él, confesando los pecados, pidiendo conforme a la voluntad de Dios, pidiendo conforme a quién es Dios, ¿no? Y si te das cuenta, un hilo conductor durante estos 70 años y las profecías y las promesas es la palabra de Dios. Ahí está constante: Dios hablando, Dios advirtiendo, Dios prometiendo, Dios cumpliendo su palabra. En Jeremías 29 verso 11 vimos: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz
y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso es lo que está haciendo Daniel, buscando a Dios de todo corazón. Y la promesa de Dios era que lo iban a encontrar y él iba a escuchar, e iba a cumplir esta promesa. Verso 14 de Jeremías 29: seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿A dónde? Bueno, pues a Jerusalén. Fue de ahí de donde Dios permitió que el rey de Babilonia los sacara. En Jerusalén estaba destruido, fue destruido por esta nación, por Babilonia, y el templo fue destruido, y todos los utensilios fueron robados y llevados a Babilonia. ¿Qué va a hacer Dios? Después de estos 70 años, Daniel está postrado y Dios va a hacer algo. Y comienza ahí en Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira lo que dice ahí: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, ¿qué dice? La palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a hacer lo que sea con el fin de cumplir su promesa, de regresar a su pueblo al lugar de donde los tomó, y regresarlos para reconstruir el templo que había sido destruido. Y va a utilizar a un hombre que aquí lo conocemos, a Ciro, rey de Persia. Y de entrada tenemos que preguntarnos, ¿cómo de Persia? Si no estaban en Babilonia. O sea, era de donde estaba el pueblo, donde estaban cautivos, en Babilonia. ¿Por qué entonces aquí dice Persia? Bueno, históricamente Persia conquistó a Babilonia, y Ciro fue el hombre que llegó conquistando toda esa región y comenzó a reinar ahora sobre este reino. ¿Sabes? Dice este texto que Dios despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Checa este versículo, muy interesante. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y sí, el corazón del rey de Persia está en las manos de Dios, y Dios lo puede inclinar hacia donde Él quiera. Y en ese momento lo inclina, ¿no? Y despierta su espíritu. La pregunta es: ¿de dónde salió este hombre? Pues ya lo dijimos, es el conquistador. Pero ¿sabías que Dios había profetizado acerca de Ciro 150 años atrás? Esto es sorprendente. Acompáñame a Isaías capítulo 48, porque esto realmente es lo que me hace pensar: Dios está detrás de todo esto. Pues no puede ser de otra manera, sino solamente Dios orquestando todas estas cosas con el fin de cumplir su palabra, con el fin de utilizar a este pueblo de Israel para traer muchos años después al Mesías, al Cristo, a tu Señor, a mi Señor, a nuestro Salvador. Entonces mira lo que dice en Isaías capítulo 44, porque aquí está la primera referencia acerca de este hombre Ciro, ¿no? Que aún no había nacido, aún no estaba ni siquiera en los planes de sus papás, ¿no? Tenerlo. Simplemente 150 años atrás Dios dice esto, Isaías 44 verso 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo: serás fundado. Mira lo que dice este texto 150 años atrás. O sea,
para ponerlo en perspectiva, Jeremías, el que hablaba de las advertencias que Dios traía, vivió después de Isaías. Isaías vivía antes de Jeremías, profetizaba muchos años antes de Jeremías, y Dios lo movió para escribir estas palabras. Y en el momento en que lo escribe Isaías, seguramente es: ¿y quién es Ciro? ¿No? ¿Sabes? No lo sabes ni lo sabrás, porque yo te voy a llamar a casa mucho antes de que aparezca Ciro en escena. Pero tú escribe: el que dice de Ciro, él es mi pastor. El que dice, cumplirá todo lo que yo quiero. Y le dirá a Jerusalén, serás edificada, y el templo serás fundado. Imagínate, Isaías escribe esto y el templo está fundado, ahí está. Y de repente es como: pero ¿por qué tengo que escribir el templo? Al templo dirás, serás fundado. ¿Por qué tengo que decir a Jerusalén, serás edificada? Si aquí está edificada y aquí está el templo. Pero Dios estaba planeando muchos años atrás. Qué sorpresa encontrar este versículo aquí, porque en Esdras 1 entonces me dice que Dios despertó a Ciro, despertó el espíritu de Ciro para pregonar, como leímos ahí. Ahí en Esdras 1:2, Ciro escribe y pregona, ¿no? Y habla la palabra diciendo: el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos en la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judea. Wow, una profecía de 150 años atrás cumpliéndose en este momento. Ahora, esto no está escrito precisamente en la Biblia, pero ¿te acuerdas cuál fue el hombre? Lo acabo de mencionar. ¿Cuál fue el hombre que oró, que se inclinó, que estaba en Babilonia y comenzó a orar a Dios porque regresara el pueblo? Daniel, ¿no? Y seguramente Daniel estaba en el momento en que Ciro llega, ¿no?, a conquistar Babilonia. Y seguramente es este mismo Daniel siendo consejero del rey de Babilonia. O sea, Daniel era conocido en Babilonia porque era el intérprete de sueños, el profeta de Dios. Y entonces cuando llega Ciro, suena a que Daniel le dice: a ver, espérame, en la palabra de Dios sabes que hablan de ti. ¿Te imaginas a Ciro, no?, conquistando Babilonia, y uno de los consejeros que están ahí pide poder hablar con él, y llega con él y llega con los rollos no es con sus rollos, sino con el rollo de Isaías, porque en ese tiempo no eran libros, eran rollos. Y entonces llega con el rollo y lo extiende y dice: mira cómo aquí está escrito de ti. 150 años atrás Dios escribió esto: tú eres el pastor, y tú le dirás a Jerusalén, serás edificada, y tú le dirás al templo, serás fundado, ¿no? Serás fundado. Y me imagino a Ciro escuchando esas palabras, y luego Daniel diciendo: espérame, déjame decirte más, porque hay más que dice acerca de ti. Isaías 45, mira lo que dice Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Es interesante, ya Dios le dijo pastor y ahora le está diciendo ungido, ¿no? Pastor es alguien que va adelante, ¿no? Ungido habla de alguien que está puesto para una tarea en específico, una misión en específico. Y imagínate a Daniel leyéndole esto a Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Imagínate a Ciro escuchando eso y pensando: he conquistado Babilonia, un imperio que es enorme, que cualquiera hubiera dicho es imposible que Babilonia caiga. O sea, el mismo rey Nabucodonosor dijo que su reino era más grande que cualquier otro reino y que nunca iba a caer. Entonces Ciro probablemente está sorprendido de haber conquistado Babilonia, y de esa manera, y cómo las puertas pareciera que se abrieran delante de él. Y ahora está escuchando quién fue el que abrió las puertas. Dios le dice: yo voy delante de ti para abrir delante de ti puertas, y las puertas no se cerrarán, ¿no? Y
Y mira lo que dice el verso 2: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, ¿no? Imagínate esto. Y de repente Ciro, sabiendo que ahora tienen su poder, todo lo que Babilonia era, ¿no? Y muy seguramente tesoros y secretos escondidos, y ahora están en su poder. Y Dios le dice: bueno, todo esto te lo di, todo esto ha sucedido para que sepas que yo soy Dios, para que sepas que yo soy el Dios y no hay otro como yo. Mira lo que dice en el verso 4, dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre. Imagino a Ciro escuchando esto y diciendo: pero yo ni sé quién es este Jehová. O sea, yo no tengo ni idea de quién es. Y mira lo que dice después en el verso 4: aunque no me conociste. Dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay fuera de mí Dios. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Imagínate la sorpresa de Ciro, ¿no? O sea, yo no lo conocía, pero él me puso nombre. O sea, me llamo Ciro por esta razón, y he conquistado este reino para saber que Él es Dios y que no hay otro como Él, ¿no? Y me encanta porque en el verso 4 me dice claramente: por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. O sea, no te escogí, Ciro, porque no hubiera encontrado a nadie en el mundo como tú, Ciro, sino porque yo tengo una promesa que cumplir a mi pueblo. Yo te escogí a ti, porque yo tengo a un escogido por el cual bendeciré a todas las naciones de la tierra a través de el Salvador, de el Mesías. Es por eso que yo te llamé, es por eso que te puse nombre, es por eso que te abrí las puertas. Es por eso que voy delante de ti y he entregado delante de ti todos estos tesoros y todos estos secretos. Mira para qué. Mira el verso 6 de ahí de Isaías 45: para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, ¿no? ¿Te imaginas ser Ciro y ser parte de esa historia? Y 150 años atrás escribió de ti, y de repente te das cuenta: eso es lo que pasó. O sea, he llegado aquí, no podría explicar cómo llegué aquí, y de repente llega este viejito, ¿no?, Daniel, y me habla un rollo antiguo y está escrito acerca de mí y está mi nombre ahí, y yo no lo conocía, pero él me puso ese nombre y hizo todo esto para que sepa que él es el que está haciendo todo. Y me imagino ahí mismo despertando un rey pagano, y de repente despertando y diciendo: ¿qué es lo que dice que debo de decir? Que Jerusalén sea edificada, que el templo sea reconstruido, fundado de nuevo. Va, y entonces empieza a pregonar por palabra y por escrito. ¿Saben? Dios me mandó, el Dios de los cielos me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. O sea, esto es inaudito, esto es sorprendente. O sea, ¿qué rey manda edificar un templo de otra deidad en otra nación? O sea, ¿cuál? ¿Quién? Solamente aquel que ha sido despertado por Dios. Dios lo despertó a un rey pagano. Imagínate, checa el poder del Dios que tenemos, que puede cambiar la historia, que puede hacer caer un reino y levantar otro reino solo con el fin de cumplir su palabra. No es sorpresa en la Biblia encontrar a personas que no adoran a Dios y no conocen a Dios, ¿no?,
siendo usadas por Dios, y sobre todo personas en eminencia, ¿no? O sea, Dios usó a Augusto César para mandar un edicto de tal manera que se cumpliera la profecía de que el Mesías iba a nacer. ¿En dónde? En Belén. Y Dios usó un rey pagano, y aquí está usando a un rey pagano. Y Dios puede mover todo para cumplir sus promesas. Dios les dijo: yo los traeré de regreso. Y recuerdo, y me imagino a Daniel tirado en el piso, llorando, lleno de ceniza, lleno de silicio, clamando a Dios: Señor, hemos pecado, nuestra tierra está hecha ruinas, y es porque hemos pecado. Señor, tú prometiste traernos de regreso. Y me lo imagino orando de esa manera, y de repente todo empieza a cambiar, y todo se mueve de la manera más extraña, de tal manera que entonces el rey Ciro, el rey de Persia, en su primer año de reinado, manda: Dios me ha mandado edificar su casa en Jerusalén, en Judá. ¿Sabes? Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. ¿Has escuchado alguna promesa de Dios para tu vida? Dios la va a cumplir. Está escrita en la palabra, Dios la va a cumplir, ¿no? No sé tú, a lo mejor voy a abrir una caja de Pandora en tu cabeza, pero bueno, no sé tú, pero de repente no te da ese rollo de: ok, sé que Él ha muerto por mí, sé que Él vive, sé que Él ha prometido todas estas cosas, sé que Él está construyéndome un lugar en la eternidad, ¿no? Y de repente en tu cabeza suena algo que dices: ¿y si no? Y de repente dices: a ver, espérame. Y tu cabeza empieza a divagar y decir: en 40 años ¿dónde voy a estar? En 50 años ¿dónde voy a estar? En 100 años ¿dónde voy a estar? Y luego de repente todo se apaga cuando escuchas de nuevo a Dios diciendo: hey, donde yo esté, tú estarás ahí conmigo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sabes? Dios cumple sus promesas, Él es fiel. Y si Él ha prometido regresar por nosotros, lo va a cumplir. Puede mover el mundo entero con el fin de cumplir su promesa. Déjame un par de versículos para ver esta realidad de que Dios es soberano y hace y cumple lo que dice. Josué 23, versículo 14. Josué 23, 14 dice así: he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Dice: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es Josué diciéndole al pueblo, y mira lo que le dice: que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. No ha faltado una sola. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué le está diciendo al pueblo: tienes que reconocer eso. Dios ha sido fiel y Dios ha cumplido todo lo que ha dicho acerca de ti. Otro versículo más, Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Dice algo similar, diciendo así: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. Este es el momento de la dedicación del templo, el templo de Salomón, el que fue destruido. En el momento en que fue fundado, dedicado, estas palabras se oyen: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a, ¿qué dice? Todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Dios es fiel. Su sí es sí, su no es no. Él dice y se hará. Él promete y va a cumplir. No es como nosotros, ¿verdad? Te prometo que te hablo la próxima semana. ¿Por qué se ríen? Y pensamos, Dios es así. En algún momento va a decir: ay, perdón, creo que me emocioné y dije eso. No, Él no se ha emocionado. Él es Dios. Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras permanecen y duran para siempre. Y aquí lo vemos en estos dos versículos, viendo a Ciro, viendo
viéndolo cumplir lo que Dios había hablado acerca de él, ¿no? Bueno, déjame regresar un poquito. ¿Qué piensa Nabucodonosor de todo esto? Porque él es el rey derrotado, digámoslo así, ¿no? O sea, Ciro es el que vino y está haciendo todo esto. Pero checa lo que dice Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 versículo 34 y 35 acerca de Dios y acerca de él. Mira lo que dice Daniel 4, 34 y 35. Dice: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Mira lo que dice el verso 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien, ¿qué dice?, detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay nadie que pueda detenerlo. Él cumplirá sus promesas y lo hará. Volviendo a Esdras capítulo 1 versículo 2, ¿viste cómo escribió Ciro? Jehová, el Dios de los cielos. Esta frase, Dios de los cielos, la vamos a ver continuamente en estos dos libros, en Esdras, en Nehemías. Y es un término para referirse a Dios como eso, como el Dios de los cielos. Un comentarista llamado Ironside dice: este término se usa, ¿no?, en estos libros. Dice: el título es el título que Dios tomó cuando su trono fue removido de la tierra y dio a su pueblo en manos de los gentiles. Es el Dios de los cielos, ¿no? Y no quiere decir que Ciro se haya convertido, créeme. O sea, no es así. Históricamente no se ve de esa manera. Pero Ciro puede reconocer: este es el Dios de los cielos. Este es el Dios de los cielos. Mira lo que dice en Esdras 1 versículo 3 y 4. Porque lo que hizo Ciro no es precisamente un mandato, no. Él tiene el mandato de parte de Dios de construir su casa, pero ahora no es que mande al pueblo de Israel. Escucha lo que dice: esto es más bien un permiso. Checa, verso 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios la cual está en Jerusalén. Dice: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No es un mandato, es un permiso. ¿Sabes? Si quieres subir, ¿no?, el que esté entre ustedes, pues suba y edifique, dice, la casa a Jehová. Dice: pero si tú te quieres quedar, quédate, pero todo el que se quede, entonces apoye con bienes, con ofrendas voluntarias, dice ahí, para la casa de Dios. Si lo está enfocado en esto, la casa. Y la casa es el templo. El templo era el centro de adoración. Entonces el hecho de edificar la casa, apoyar voluntariamente para la edificación de la casa, era regresar a ese lugar de adoración. Prácticamente es regresar a la adoración. En el templo estaba establecido por Dios que se presentarían sacrificios, y básicamente eran sacrificios de consagración, donde el pueblo decía: somos tuyos. Sacrificios donde se ponían a cuentas con Dios para ser redimidos de sus pecados. Un animal tomaba su lugar y pagaba el precio de sus pecados, cubriendo así con su sangre el pecado del pueblo. Era un lugar donde se tenía comunión con Dios, se hacían sacrificios de agradecimiento y después se comía en ese lugar teniendo comunión con Dios. El templo era el lugar donde la presencia de Dios estaba, donde en el lugar santísimo Dios comunicaba con su pueblo. Era el lugar donde Dios había establecido el cómo
y el cuándo tenían que relacionarse con Él a través de los sacrificios, ¿no? Y lo que está haciendo Ciro es enfocarse en eso. Suban y edifiquen la casa, los que se queden apoyen para la edificación de la casa. Y mira cómo reaccionan. En el verso 5 y 6 está la reacción primeramente del pueblo. Dice así: entonces, ¿qué dice? Se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. La reacción es increíble. La reacción es que se levantaron y fueron. La reacción es que sacaron de sus bolsillos plata, oro, bienes, ganado, piedras preciosas, y las entregaron voluntariamente. La reacción es increíble, ¿no? Pero creo que ahí está en el versículo 5 la clave. ¿Cuál es la clave? Que su espíritu fue despertado por Dios. No solamente Dios despertó el espíritu de Ciro, Dios despertó el espíritu de este pueblo que estaba dormido por tantos años, para subir, para ofrendar voluntariamente. La verdad es que en ese tiempo, en esa época, en ese momento, la labor era una labor titánica, era una labor gigantesca. Regresar a una ciudad destruida, regresar a un templo destruido, por lo mismo una situación de peligro extremo. O sea, si no hay muros, cualquier enemigo puede llegar e invadir. O sea, en realidad se requería de muchos recursos para regresar y poder reconstruir. Pero responde. ¿Por qué? Porque Dios los despertó, ¿no? Dios los despertó. Era una labor gigantesca, pero Dios los despertó. Ahora checa la reacción del rey, porque también el rey reacciona ante todo este mover del pueblo, ¿no? En el verso 7 dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. El rey regresó todos los utensilios que eran necesarios para el funcionamiento del templo y de la casa de Dios. Sin antes, algo que se implica, porque dice que estaban en la casa de los dioses de Nabucodonosor, sin antes separarlos, ¿no? Separarlos de los dioses de Babilonia, separarlos del Dios de Jerusalén, y entonces entregarlos a Sesbazar. Muchos creen que Sesbazar, como dice aquí, ¿no?, los entrega a Sesbazar, príncipe de Judá, ¿no? Es el mismo Zorobabel que conoceremos la próxima semana, ¿no? Solamente que Sesbazar es un nombre babilónico y Zorobabel es un nombre judío, ¿no? Y es interesante porque Sesbazar significa alegría en la tribulación. O sea, su nombre babilónico significaba alegría en la tribulación. Imagínate la tribulación de vivir en otro país que no te corresponde, ¿no? Y del cual no eres, ¿no? Y Zorobabel significa extranjero en Babilonia. Qué buen nombre, ¿no? Extraño en Babilonia. Es como decir, no soy de aquí, ¿no? Y es a él al que le entrega todos estos utensilios para llevarlos de Babilonia a Jerusalén, ¿no? Capítulo 1, ¿no? ¿Qué hay para nosotros aquí? Sin duda creo que hay algo para nosotros en esta porción. Y al igual que con Ciro, Dios nos ha escogido y Dios tiene algo escrito desde mucho antes para nosotros en su palabra. Acompáñame rápidamente a Efesios capítulo 1. Y yo espero que, al igual que
yo espero también ser sorprendido de lo que está escrito aquí en Efesios capítulo 1, así como Ciro se sorprendió de que su nombre estaba escrito en la escritura, que estaba ahí presente en la escritura, y Dios cumpliendo esas promesas. En Efesios capítulo 1 creo definitivamente que se habla de nosotros y de lo que Dios ha hecho y desde cuándo lo comenzó a hacer. Mira lo que dice en Efesios 1 versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estos primeros 3 versículos me dice lo que Dios ha hecho, el Dios el Padre ha hecho en nosotros. ¿Y desde cuándo? El tiempo ahí me dice es desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo Él nos bendijo y nos predestinó desde ese momento para ser adoptados hijos suyos. ¿No es increíble eso? O sea, porque muchos de nosotros llegamos a Cristo, le entregamos nuestra vida a Cristo y de repente entendimos eso. El Señor por su voluntad nos ha hecho sus hijos. No fue por voluntad de carne, de sangre o de varón, sino por la voluntad de Dios que nosotros tuviéramos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así, fue por su voluntad y somos sus hijos. Pero de repente llegar aquí y decir: órale, desde antes de la fundación del mundo Él me predestinó para ser su hijo. Es como decir: wow, Señor, o sea, tú ni sabías quién era. O sea, bueno, sí, sabías quién era yo, pero ni estaba en los planes de mis papás, no, ni mis papás existían, ni sabías qué iba a ser yo, cómo iba a ser mi personalidad, mi carácter, cómo iba a vivir, si te iba a agradar o no te iba a agradar, y tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Sorprendente, para ser predestinado, ser tu hijo, adoptado, tuyo, por tu voluntad, porque a ti te plació. ¿Para qué? Mira lo que dice ahí en el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia. Dice: con la cual nos hizo aceptos en el amado. No solamente nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, sino que nos aceptó en Cristo para un fin, la alabanza de la gloria de su gracia, para que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, dice otra versión. Para eso, para adorarle, para alabarle. Él me escogió mucho tiempo atrás. ¿Te acuerdas de Ciro? Ciro, Dios lo despertó y puso en su corazón: tienes que construir una casa. Y sí, Ciro no fue a adorar a esa casa, pero Dios al mismo tiempo con esto despertó al pueblo para regresar a la casa de adoración. ¿Con cuál fin? Adorar a Dios y volver a tener comunión con Dios. Todo esto por su voluntad, porque Él lo había escrito y Él lo cumplió. No termina ahí. En Efesios 1 versículo 7 dice: en este amado, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su, ¿qué dice? Voluntad. Imagínate esto, ahora en Cristo lo que ha hecho Él es esto: redimirnos. Esto es rescatarnos, comprarnos, haber pagado el precio. No solamente redimirnos, sino perdonarnos. No solo perdonarnos, sino darnos a conocer su voluntad. E incluso en este texto me dice: nos hizo herederos. Todo esto por el designio de su voluntad, porque a Él le plació. Hizo todas estas cosas. Y mira lo que dice en el verso 12: ¿con qué fin?
a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿sabes? Lo hizo para que le alabemos. Nos redimió, nos perdonó, nos dio a conocer su voluntad y nos hizo herederos para que le diéramos gloria y alabanza a Dios, dice en otra versión. Mira lo que dice en Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros habéis oído, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió, el Espíritu Santo nos selló. Y cuando habla de un sello, la Biblia habla de pertenencia. Es como si Dios dijera, Él me pertenece, Él es mío. ¿Sabes? Me recuerda las palabras de Dios a Ciro, ¿no? Esto lo hago por amor de mi siervo Jacob, ¿no? O sea, porque le hice una promesa a él me pertenece. Va a regresar a Jerusalén, va a regresar a cumplir lo que yo dije que iba a suceder. Así, Él nos selló, es como diciendo, me pertenecen, son míos. Y al sellarnos con su Espíritu, la palabra de Dios aquí me dice que es la garantía de que un día estaremos con Él. Su Espíritu Santo en mi vida es como esa garantía, ¿sabes? O sea, vas a comprar algo, no quieres que lo vendan, le dejas un depósito, ¿verdad? Hey, aquí está el depósito, voy a venir a comprarlo. Esta es la garantía, ¿no? De que es mío y no lo vayas a vender. Y ese es el Espíritu Santo, es así, viene a nosotros, nos sella y es la garantía de que un día estaremos con Él. ¿Para qué? ¿Viste lo que dice el verso 14? Para alabanza de su gloria. Todo esto para alabarle, para venir a Él y adorarle, ¿no? Ahora, checa esto. En el verso 13 dice, habiendo oído la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué escuchó Ciro? La palabra, ¿no es así? Ciro escuchó la palabra y despertó, ¿no? Y Ciro no solamente tuvo que haber escuchado la palabra, ¿no? Sino que tuvo que creído la palabra. Porque si no, no hubiera hecho ese mandato, ese edicto. Creyó lo que Dios decía acerca de él, ¿no es así? Y el pueblo también. O sea, el pueblo al ver a Ciro respondiendo de esa manera y haciendo un llamado así, también fue despertado. ¿Por qué? Porque oyó la palabra de Dios, que Dios dijo, a los 70 años yo los voy a hacer regresar. Y se necesita fe, o sea, creer para agarrar todos tus tiliches, ¿no? Y caminar a Jerusalén para reconstruir la casa. Se necesita fe, creerle. Así nosotros, habiendo escuchado lo que Dios dice acerca de cómo nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, cómo nos redimió hace 2000 años casi, ¿no? Pagando el precio de mis pecados en la cruz del Calvario, habiendo sido sellado por su Espíritu, creímos la palabra de verdad que nos fue hablada, el evangelio de vuestra salvación. Hemos creído, ¿sabes? Y todo esto para adorarle y para alabarle, así como ese pueblo iba a regresar a esa tierra, a construir una casa para adorarle y para alabarle. Déjame decir unas cuantas cosas acerca de esto. En Juan capítulo 4, ¿no? Me dice, porque ellos van a esa casa y de repente la pregunta podría surgir en nosotros: ¿y a dónde me dirijo para adorarle? ¿A dónde voy? ¿Tengo que venir aquí para adorarle? Bueno, una mujer en Juan capítulo 4 le preguntó eso a Jesús: ¿dónde debemos de adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros decimos que es aquí, nuestros padres nos enseñaron que fue aquí. ¿Dónde debemos de adorar? Y Jesús en Juan, en el capítulo 4, le contesta a esta mujer y le dice: ¿sabes? Llegará un momento que ni aquí ni allá, sino que llegará un momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En dónde? En espíritu y en verdad.
en espíritu y en verdad. Y eso es la verdadera manera de adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Y cuando me habla en espíritu, lo hemos dicho, en espíritu me habla de un nuevo nacimiento, porque no hay manera de adorar a Dios espiritualmente si no he nacido espiritualmente. Si no he nacido espiritualmente, voy a adorarle a Dios carnalmente, pero necesito nacer de nuevo, porque lo que es nacido del espíritu, espíritu es, lo que es nacido de la carne, carne es, y en este nuevo nacimiento venir y adorarle. Ahora, no es sorprendente que este nuevo nacimiento es a través de la palabra de verdad. En Santiago 1:18 me lo dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1 versículo 18. Un comentarista acerca de Ciro, ¿no? Y creo definitivamente acerca también de nosotros, escribe esto: ambos, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, tuvieron un efecto en Ciro, en el pueblo, para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? La palabra de verdad y el Espíritu de Dios tienen un efecto en nosotros para hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos redimió? ¿Para qué nos selló? Lo repitió 3 veces en Efesios 1: para la alabanza de la gloria de su gracia. Para adorarle, para venir y adorarle. Algo que no sé tú, ¿no? Pero yo no hacía antes de conocerle. ¿Adorar a Dios? No. Más fácil era adorarme a mí mismo, ¿no? O adorar a cualquier barbón, ¿verdad?, que se pusiera enfrente, ¿no? Pero cuando Dios me despertó por medio de su palabra y me despertó por medio de su espíritu, entonces me despertó para hacer su voluntad y comencé por primera vez a adorar a Dios. Qué increíble, ¿no es así? Eso es algo que debe de suceder en todos nosotros, porque lo que quiere hacer Dios es traernos a la vida. Si tú no conoces de Jesucristo, la palabra de Dios dice que estás muerto en tus delitos y pecados. Y por medio de la palabra puedo conocer que Jesucristo murió por mis pecados, que pagó el precio de mis pecados y resucitó al tercer día, y que Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si yo creo que Él es el Hijo de Dios, lo que va a suceder es que Él me va a dar vida. ¿Para qué? Para adorarle. Pero el pueblo se había alejado de Dios. El pueblo, ya Dios era su Dios, pero ahora está en la cautividad. Y esto es lo que quiero que a lo mejor necesitamos escuchar como iglesia. Quizás nosotros ya tiempo atrás fuimos despertados por Dios y tenemos una relación con Dios, pero por ser rebeldes y necios, el pecado nos ha cautivado. Estamos cautivos por el pecado, y el día de hoy Dios te quiere despertar de nuevo por medio de su palabra y de su espíritu, para que regreses a hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Adorarle, ser para Él, para la alabanza de su gracia. Okay, 2 textos en más. Romanos 10:17 me dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios me puede dar fe para creer lo que Él ha hecho en mi vida y poder cumplir su voluntad. Primera de Corintios 2:9-11 me dice que Él nos reveló todas estas cosas por medio del Espíritu, cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha escuchado, cosas que nunca han subido en el corazón del hombre, las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Dice, estas cosas nos las reveló por el Espíritu de Dios, porque no hay otra manera de entender las cosas del Espíritu si no es por el Espíritu de Dios. Su palabra y su espíritu pueden traer en mí un avivamiento para así cumplir su voluntad y adorarle con todo mi corazón. Al final de Esdras capítulo 1 dijimos de este hombre Sesbazar, ¿verdad? Zorobabel. Hay un dicho entre mi esposa y yo, ¿no? Demasiado íntimo, se los deberé de contar, ¿no? No vino mi esposa, ¿verdad? Sí. Desde que nos conocemos estamos enamorados, seguimos enamorados, ¿no?
y de repente, sabes, tienes esas cursilerías que de repente tienes con tu esposa, ¿no? Que recuerdas por mucho tiempo. Me acuerdo que nosotros nos abrazábamos y mi esposa decía, me estorba, me estorba el cuerpo, ¿no? Es así como quiero estar abrazado contigo y me estorba el cuerpo. Es eso, a lo mejor no lo entendiste, pero bueno, es algo entre mi esposa y yo. Pero no sientes de repente que Dios nos ha despertado, nos ha dado vida, quiero adorarle, pero me estorba algo. Quiero levantarme en la mañana, quiero adorarle y me muero de sueño. Quiero tomar un tiempo para cantarle y alabarle y suena el teléfono y tienes que hablarle a no sé quién. O veces incluso dices, voy a buscarle, voy a alabarle. No sé, a lo mejor te pasó esta semana, ¿no? La semana pasada dijimos, ponte de rodillas y ora por esta ciudad. Y lo ibas a hacer y de repente 1000 cosas surgieron para que no lo hicieras y te estorba algo, ¿sabes? Pero llegará un día que partiremos de esta tierra y Dios nos dará un cuerpo nuevo, perfecto, como el de la gloria suya. Y sin que estorbe ninguna otra cosa, estaremos delante de su trono, adorándole con todo lo que somos. ¿Sabes? Somos Esbazar. Gózate en medio de esta tribulación, de este mundo que es una lata en el cual tenemos tribulación. Y el mismo Jesús lo dijo. Gózate, porque un día estarás con Él, porque un día vas a llegar a su presencia y vas a poder adorarle. Y vive como un Zorobabel, extraño en Babilonia. Somos extranjeros en esta tierra, extraños en esta tierra, pero un día seremos y tendremos un cuerpo como el de Él. Y no seremos más extraños, estaremos en casa con el Señor para adorarle por la eternidad y así cumplir su voluntad por la eternidad.